¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. ¿Se han preguntado alguna vez cuál es nuestra doctrina? Les voy a compartir este día la parte 2 de 3 partes del ensayo titulado así, ¿cuál es nuestra doctrina? El ensayo escrito por mi amigo Robert L. Millet. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Les invito también que puedan ver los otros videos que tengo disponibles. Los videos más largos, como este, por ejemplo, tratan temas específicos, sean de las escrituras, de los temas históricos de la iglesia. Así que espero que puedan disfrutar de esos videos también. Vamos entrando al tema, continuando el tema de cuál es nuestra doctrina, un artículo escrito por Robert L. Millet. Continuaremos con este excelente artículo escrito por mi querido amigo Robert L. Millet, ¿cuál es nuestra doctrina? Esta es la parte 2, por lo tanto, si ustedes no han visto la primera parte, les invito a que la vean, pero aún así podrán entender el mensaje que sigue a continuación. Les recuerdo que Robert L. Millet fue profesor de la historia y doctrina de la iglesia en la BYU, la Brigham Young University, la Universidad de Brigham Young, cuando él escribió este artículo. En un momento también sirvió como el decano de educación religiosa en BYU. Sigamos con el artículo. Les había dicho en el video pasado que habíamos parado al llegar a... Habíamos dejado de compartir el mensaje, mejor dicho, al llegar a esta sección que se llama la lealtad a los hombres como llamados como profetas. Así que sigamos adelante con esta parte del artículo. Dice lo siguiente. A la vez que amamos las escrituras y regularmente le agradecemos a Dios por ellas, creemos que cualquiera puede sentir confianza suficiente y hasta reverencia por los escritos sagrados sin creer que cada palabra entre Génesis 1:1 y Apocalipsis 22:21 ha sido dictada por Dios o que la Biblia ahora es igual a como ha sido siempre. Realmente el libro de Mormón y otras escrituras testifican que verdades claras y preciosas y muchos convenios del Señor se quitaron de la Biblia o no se incluyeron en ella cuando fue compilada. Por ejemplo, pueden ver 1 Nefi 13, 20 al 29, Moisés 1, 40 al 41 y también el artículo de fe número 8, es decir, 1:8. Pero pese a eso, apreciamos ese volumen sagrado y reconocemos y enseñamos las doctrinas de salvación que contiene y procuramos alinear nuestras vidas de acuerdo con sus enseñanzas eternas. De la misma forma, podemos sostener con todo el corazón a los profetas y apóstoles, sin creer que son perfectos o que todo lo que digan o hagan es exactamente lo que Dios quiere que se diga o se haga. En breve, no creemos, no creemos en la infalibilidad de los profetas o los apóstoles. Moisés cometió errores. Sin embargo, le amamos y lo sostenemos y aceptamos sus escritos. Pedro cometió errores, pero le honramos y estudiamos sus palabras. Pablo cometió errores, pero admiramos su franqueza y su dedicación y atesoramos sus epístolas. Santiago escribió que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y el profeta José Smith enseñó que un profeta es un profeta solamente cuando obra como tal. Esa última cita se encuentra en el libro rojizo Enseñanzas del profeta José Smith, la página 341. En otra ocasión, el profeta declaró, les dije que yo no era sino hombre y no debían de esperar que yo fuese perfecto. Si ellos exigían la perfección en mí, yo la exigiría
de ellos. Pero si soportaban mis debilidades y las debilidades de los hermanos, en igual manera yo soportaría sus debilidades. Esa cita igual en el libro rojizo de enseñanzas del profeta José Smith, la página 328. Lorenzo Snow dijo, yo puedo hermanar al presidente de la iglesia. Si es que no se sabe todo lo que yo sé, yo vi las imperfecciones en José Smith. Le di gracias a Dios por haberle otorgado el poder y la autoridad a un hombre con dichas imperfecciones, pues sabía que yo mismo tenía debilidades y pensé que había una oportunidad para mí. Se nos ha recordado una y otra vez que a quien Dios llama, Dios lo califica. Esto es, Dios llama a sus profetas. Él le da poder y fortalece al individuo. Le da una perspectiva eterna, desata su lengua y lo prepara para que dé a conocer las verdades eternas. Pero ser llamado como un apóstol o aún como presidente de la iglesia no quita al hombre de la mortalidad ni lo hace perfecto. El presidente David O. McKay explicó que cuando Dios hace a un profeta, no deshace al hombre. Él dijo eso en la conferencia general de abril de 1907. El profeta José Smith declaró, esta mañana me presentaron a un hombre que venía del este. Después de oír mi nombre, manifestó que yo no era sino un hombre, dando a entender por sus palabras que él había supuesto que la persona a quien el Señor se dignaría revelar su voluntad debería ser más que un hombre. Parecía haberse olvidado de las palabras de Santiago, que Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Esa cita está nuevamente en el libro rojizo de enseñanzas del profeta José Smith, la página 113. El elder Bruce R. McConkie declaró, con toda su inspiración y grandeza, los profetas siguen siendo hombres mortales con las imperfecciones comunes a la humanidad en general. Tienen sus opiniones y prejuicios y en muchas instancias deben resolver sus problemas sin inspiración. Esa cita viene del libro Doctrina Mormona, la página 602. Así las opiniones y puntos de vista, aunque sean de un profeta, pueden tener errores, a menos que dichas opiniones y puntos de vista sean inspirados por el Espíritu. El presidente Harold B. Lee indicó, ha habido ocasiones en que aún el presidente de la iglesia ha actuado sin la inspiración del Espíritu Santo. Supongo que dirán que existe la historia clásica de Brigham Young en la época en que se acercaba el ejército de Johnston. Los santos estaban enardecidos y el presidente Young estaba listo para combatir. Se levantó en la sesión matutina de la conferencia general y dio un discurso vibrante en el cual desafiaba al ejército que se acercaba y expresó su intento de combatirlos y expulsarlos. Por la tarde se levantó y dijo que Brigham Young había hablado en la mañana, pero que ahora iba a hablar el Señor. Dio entonces un discurso que era completamente opuesto al sermón de la mañana. Si eso sucedió o no, ilustra un principio, que el Señor puede inspirar a su pueblo, pero que ellos pueden en ocasiones expresar sus propias opiniones.
Esta cita viene del libro The Teachings of Harold B. Lee, la página 542. En 1865, la primera presidencia aconsejó a los santos de los últimos días lo siguiente: no deseamos que doctrinas incorrectas e infundadas se pasen a la posteridad bajo la aprobación de grandes nombres y que sean recibidas y consideradas por las futuras generaciones como auténticas y confiables, ya que crearía trabajo y dificultades para nuestros sucesores que tendrían que contender con ellas. Los intereses de la posteridad están, hasta cierto punto, en nuestras manos. Los errores en la doctrina y en la historia, si no son corregidos por nosotros que estamos versados en los eventos y que estamos en posición de juzgar la veracidad o falsedad de la doctrina, pueden pasar a nuestros hijos como si nosotros las hubiéramos aprobado. Sabemos la santidad que siempre se agrega a los escritos de quienes han muerto, especialmente a los escritos de los apóstoles, cuando ya no queda ninguno de sus contemporáneos y sentimos, por tanto, la necesidad de ser vigilantes en estos puntos. El presente Gordon B. Hinckley declaró: he trabajado con 7 presidentes de la Iglesia. He reconocido que todos han sido humanos, pero es algo que nunca me ha preocupado. Quizás hayan tenido algunas debilidades, pero eso nunca me ha molestado. Sé que a través de la historia el Dios de los cielos se ha valido de seres mortales para llevar a cabo sus propósitos. Esta cita del presidente Hinckley se encuentra en la Conferencia General de abril de 1992. En otra ocasión, el presidente Hinckley les pidió a los santos que sigamos adelante en nuestra búsqueda de la verdad, particularmente los miembros de la iglesia, que reparemos en los puntos fuertes y en la virtud y en la bondad más bien que en los puntos débiles y en los defectos de aquellos que llevaron a cabo una obra tan grandiosa en su época. Admitimos que nuestros antecesores eran humanos y que indudablemente cometieron errores. Ha habido solo un hombre perfecto en la tierra, en nuestro planeta. El Señor se ha valido de personas imperfectas para llevar a cabo la obra de edificar su sociedad perfecta. Si alguno de ellos hizo algún desatino alguna vez, o si tuvieron un leve defecto en su carácter, sorprende aún más que hayan logrado tanto. Los profetas son hombres llamados de Dios para servir como portavoces del convenio para sus hijos en la tierra y, por lo tanto, no debemos tomar a la ligera lo que digan. Las primeras autoridades generales de esta dispensación fueron los profetas vivientes para sus contemporáneos, y mucho de lo que hoy creemos y practicamos descansa sobre el fundamento doctrinal que ellos colocaron. Pero la obra de la restauración trae consigo la revelación gradual de la verdad divina al estilo línea por línea. Hace algunos años, mi colega Joseph McConkie les comentó a un grupo de educadores de religión: tenemos la erudición de los primeros hermanos sobre la cual construir. Tenemos la ventaja de tener historia adicional. Estamos en una posición de ver algunas cosas con mayor claridad que como ellos las vieron. Vivimos en mejores casas que en las que vivieron los antepasados pioneros. Pero esto no significa que seamos mejores
o que nuestro galardón sea mayor. De igual manera, nuestro entendimiento de los principios del Evangelio debe estar mejor alojado y constantemente debemos estar tratando de que así sea. No hay ningún honor en que estemos leyendo a la luz de las lámparas de aceite cuando se nos ha concedido una luz mayor. Esa cita del Joseph McConkie, del hermano Joseph McConkie, fue en un simposio del sistema educativo de la iglesia en agosto de 1982. Así que es importante, y bueno, hermanos, fíjense que de hecho hoy, el 3 de abril, ahora que lo pienso, es el cumpleaños, o bueno, sería el cumpleaños de mi querido amigo Joseph McConkie. Él falleció ya hace casi 10 años. Lo extrañamos mucho. Vuelvo al artículo. Así que es importante tomar nota de que al final el Señor nos tendrá por responsables por las enseñanzas, la dirección y el enfoque que nos brinden los oráculos vivientes de nuestro propio día, tanto sus comentarios basados en las escrituras canonizadas como de la escritura viviente que se nos entrega por medio de ellos mediante el poder del Espíritu Santo. Podemos ver Doctrina y Convenio 68, 3 y 4 para aprender un poquito más sobre ese punto. Ahora bien, enfrentando temas difíciles. Dice Robert Millet, mi experiencia sugiere que el antimormonismo muy probablemente continuará aumentando en volumen, cuando menos hasta que el Salvador regrese y apague las prensas. A causa de que creemos en la apostasía y en la necesidad de una restauración de la plenitud del Evangelio, nunca seremos totalmente aceptados por aquellos que creen que tienen en la Biblia toda la verdad que necesitan. Pero quiero hacer notar dos cosas acerca del antimormonismo. Primero, los materiales antimormón definitivamente afectan más a los que no son santos en los últimos días, pero en algunos casos no solamente disuaden o atemorizan a los curiosos o a los investigadores interesados, sino que también preocupan a muchos más miembros de la iglesia de los que yo había creído previamente. Recibo algunas 10 llamadas, cartas o correos electrónicos, emails, por semana de miembros de la iglesia de todas partes en las que presentan preguntas que les han hecho sus vecinos o por la literatura que han leído. Hace poco tiempo, un joven casado con familia me llamó al atardecer. Se disculpó por interrumpirme y procedió a decirme que se encontraba a punto de abandonar la iglesia a causa de sus dudas. Me hizo varias preguntas y se las contesté y expresé mi testimonio. Después de casi media hora de plática, me agradeció profundamente e indicó que se sentía que ya estaría bien. Esa no fue una experiencia aislada. Me imagino que lo que estoy diciendo es que el material antagónico llegó para quedarse y está afectando tanto a los santos de los últimos días como a las actitudes de quienes profesan otra fe. Segundo, con frecuencia, los críticos de la iglesia simplemente usarán nuestro propio, entre comillas, material contra nosotros. No necesitan crear nuevo material, simplemente descarban un poco y reempaquetan lo que algunos de nuestros líderes en la iglesia han dicho en el pasado y que no se considera hoy en día como parte de la doctrina de la iglesia. Los Sud están ansiosos por defender y apoyar a sus líderes. En consecuencia, no estamos dispuestos a sugerir
que algo que fue enseñado por el presidente Brigham Young o por los élderes Orson Pratt y Orson Hyde pudiera no estar de acuerdo con la verdad que Dios nos ha dado a conocer línea por línea, precepto por precepto, como dice Isaías 28:10 o segundo Nefi 28:30. Hace algún tiempo, uno de mis colegas y yo estuvimos en el sur de California, hablándoles a un grupo de unas 500 personas, entre sud y protestantes. Durante la parte del programa destinada para preguntas y respuestas, alguien preguntó lo inevitable. ¿Realmente son ustedes cristianos? ¿Ustedes, como muchos dicen, adoran a un Jesús diferente? Expliqué que adoramos al Cristo del Nuevo Testamento, que de todo corazón creemos en su nacimiento virginal, en su divinidad, en sus milagros, en sus enseñanzas transformadoras, en su sacrificio expiatorio y en su resurrección corporal de entre los muertos. Agregué que también creemos en las enseñanzas de y acerca de Cristo que se encuentran en el libro de Mormón y en las revelaciones modernas. Al fin de la reunión, una mujer sud se me acercó y dijo, no dijiste la verdad con respecto a lo que creemos. Muy sorprendido, le pregunté, ¿qué quiere decir? Me contestó, dijiste que creemos en el nacimiento virginal de Jesús y sabes muy bien que no creemos en eso. Sí, sí lo creemos, le repliqué. Entonces, muy emocionada, dijo, quiero creerte, pero durante años la gente me ha dicho que creemos en que Dios el Padre tuvo relaciones sexuales con María y que de esa forma fue concebido Jesús. La miré a los ojos y le dije, estoy al tanto de esa enseñanza, pero esa no es la doctrina de la iglesia. Eso no lo enseñamos hoy día en la iglesia. ¿Ha oído las autoridades generales? ¿Ha oído que las autoridades generales lo enseñen en la conferencia? ¿Se encuentra en los libros canónicos o en los materiales de estudio o en los manuales de la iglesia? ¿Está incluida en una declaración o proclamación oficial? Me pareció como si un gran peso hubiera sido quitado de sus hombros y con lágrimas en los ojos me dijo simplemente, gracias, hermano Millet. No hace mucho, el pastor Greg Johnson y yo nos reunimos con una iglesia cristiana evangélica en el área de Salt Lake, la ciudad de Lago Salado. El ministro de esa iglesia nos pidió que viniéramos a hacer una presentación. La presentación se llama Un Evangélico y un Sud en Diálogo. Hacer una presentación que Greg y yo habíamos tenido anteriormente en varias partes del país. El propósito total de nuestra presentación era dar una muestra del tipo de relaciones que pueden tener las personas de diferentes religiones. Esta clase de presentaciones ha demostrado ser, según estimo yo, uno de los métodos más eficaces para construir puentes de comunicación en los que hayan participado. En esa noche particular, la primera pregunta que hizo un miembro de la audiencia era con respecto al ADN, debería ser, y el libro de Mormón. Hice un breve comentario e indiqué que una respuesta más detallada e informada, escrita por un biólogo de BYU, estaba por salir en un artículo del periódico. En ese momento se levantaron muchas manos. Escogí a una mujer que estaba muy cerca. Su pregunta fue, ¿cómo manejan ustedes la doctrina de Adán Dios? Le respondí, muchas gracias por esa pregunta. Me da la oportunidad de explicar desde el inicio de nuestra plática un principio que pondrá el fundamento
para otras cosas que se dirán? Tomé unos minutos para contestar la pregunta. ¿Cuál es nuestra doctrina? ¿Qué es lo que enseñamos hoy en día? Les indiqué que si una enseñanza o idea no se encontraba en los libros canónicos, ni en las declaraciones o proclamaciones oficiales, que si no se enseñaba en las conferencias generales u otras reuniones oficiales por los apóstoles y profetas vivientes, o si no se encontraba en los manuales oficiales o en los cursos de estudios de la iglesia, es muy probable que no sea parte de la doctrina o de las enseñanzas de la iglesia. Me sorprendí mucho cuando mi amigo pastor le dijo a la congregación: ¿están oyendo lo que dice Bob? ¿Escuchan lo que está diciendo? Esto es muy importante. Ya es hora de que dejemos de criticar a los sud por cosas que ni siquiera enseñan hoy en día. En este punto de la reunión sucedieron dos cosas. Primero, se redujo el número de manos levantadas y segundo, el tono de la reunión cambió dramáticamente. Las preguntas no fueron incisivas o desafiantes, sino más bien fueron esfuerzos para aclarar. Por ejemplo, la última pregunta fue hecha por un hombre de mediana edad. A mí en lo personal me gustaría agradecerles desde el fondo de mi corazón por lo que han hecho esta noche. Esto me emociona. Yo creo que esto es lo que Jesús hubiera hecho. He vivido en Utah durante muchos años y tengo muchos amigos sud. Nos llevamos bien. No peleamos ni discutimos por asuntos religiosos, pero realmente no hablamos acerca de las cosas que más nos importan, o sea, acerca de nuestra fe. No pienso hacerme un sud y estoy seguro que mis amigos mormones no quieren hacerse evangélicos, pero me gustaría hallar la forma de que hablemos de corazón a corazón. ¿Podrían ustedes dos hacer algunas sugerencias de cómo podemos profundizar y endulzar las relaciones con nuestros amigos sud? En ese momento sentí que de alguna forma habíamos podido llegarle a parte de la audiencia. Richard Mao, uno de mis amigos evangélicos, ha sugerido la necesidad de que tengamos una convivencia civilizada, o sea, el desafío de ser leales a nuestra propia fe y no comprometer ni un ápice de nuestra doctrina y nuestra forma de vida, y al mismo tiempo esforzarnos a entender mejor y a respetar a nuestros vecinos que no son de las mismas creencias religiosas. Para mí, estas experiencias ah, hacer resaltar el desafío que enfrentamos. No dudo en responder, no lo sé, ya sea a una persona o a un grupo que me pregunte por qué los hombres son ordenados al sacerdocio y las mujeres no, o por qué a los negros se les negó el sacerdocio por cerca de un siglo y medio. Respondería de la misma manera a preguntas sobre algunos otros asuntos que no han sido revelados ni aclarados por quienes poseen las llaves adecuadas. La dificultad viene porque alguien del pasado habló de estos asuntos y presentó ideas que no están en armonía con lo que sabemos y enseñamos hoy, y porque dichas enseñanzas aún están disponibles, ya sea de forma impresa o entre las conversaciones diarias de los miembros, y nunca han sido corregidas o aclaradas. Las preguntas importantes son simplemente: ¿cuál es nuestra doctrina? ¿Cuáles son las enseñanzas de la iglesia hoy? Si de alguna manera pudiéramos ayudar a los santos y a todo el mundo religioso a que sepan las respuestas a estas preguntas, sin duda mejoraría
nuestro esfuerzo misional, nuestra retención de conversos, nuestra activación y la imagen y la fuerza global de la iglesia. Si se presentan de manera apropiada, no necesita debilitar la fe o crear dudas. Podría ser mucho para enfocar a los santos más y más en las verdades fundamentales y salvadoras del Evangelio. La siguiente sección de este ensayo hablará sobre ilustraciones adicionales y luego seguirá una conclusión. Pero como hemos llegado más o menos a media hora, por el momento vamos a terminar aquí. Les invito, hermanos, que puedan continuar viendo este ensayo o este artículo de Robert L. Millet en la parte 3 de esta serie de cuál es nuestra doctrina. Sobre todo lo que se ha compartido en este video, hermanos, díganme qué aprendieron, qué piensan sobre la lealtad a los hombres llamados como profetas y el hecho de enfrentar temas difíciles. Es decir, qué piensan sobre todo lo que se ha compartido en este video. Dejen sus comentarios en la sección que está abajo y favor de compartir este video con los demás para que puedan disfrutar de este artículo excelente de mi querido amigo Robert L. Millet. Favor también de invitar a sus amigos y a sus familiares que puedan suscribirse al canal para disfrutar del contenido que les comparto. Espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para estudiar algo más sobre el Evangelio de Jesucristo. En este caso específico, este artículo de cuál es nuestra doctrina. Nos veremos la próxima vez aquí en La Arboleda Sagrada. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes y nos veremos en la parte 3. Les invito a que vean la parte 3 de esta serie. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.